El día de hoy les vengo a traer una charla con el enfoque que realiza mi profesión desde Fundación Santa Fe de Bogotá y es liderar como enfermera en un centro de cuidado clínico. Actualmente, como me presentaron, lidero algunos centros de cuidado clínico en reemplazos articulares, manguito rotador, radio distal, que son ciertos programas que están apalancados en el departamento de ortopedia. Para poder arrancar esta charla, sin duda tengo que hablar de liderazgo. Entonces, voy a arrancar con esta frase que cuando la leí me dio un poco de guía a cómo es el trabajo que hacemos cada una de nosotras desde los diferentes centros, programas, servicios ambulatorios que manejamos. Y es que el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Pero para que haya una visión clara, el líder debe creer en ella para poderla compartir con el equipo. Y eso es lo que debe hacer enfermería en cada uno de los equipos que se encuentran. A partir de ahí, les quiero contar a las que están conectados y no saben qué es un centro de cuidado clínico, pues quiero entrarlos en materia en esto. Joint Commission define que un centro de cuidado clínico es un programa de salud cuya oferta de valor se sustenta en los mejores resultados clínicos y altos niveles de seguridad del paciente comparables con los mejores referentes. A partir de ahí, deberíamos entender qué es Joint Commission International. Joint Commission es una institución no gubernamental sin ánimo de lucro en el cual muchas instituciones a nivel mundial pueden acceder voluntariamente para que sean evaluadas en procesos de seguridad y calidad en atención en pacientes. Es una organización con mucha experiencia en acreditación sanitaria a nivel mundial, lleva más de 50 años dedicada a mejorar la seguridad y la calidad en instituciones sanitarias, ha acreditado más de 20.000 hospitales a nivel mundial. Y lo que llama la atención es que la definición de sus manuales o de sus estándares se consensúan con líderes mundiales de los 5 continentes. Los procesos de evaluación que se llevan a cabo tienen en cuenta las creencias religiosas, legales y culturales de cada uno de los países que visitan y definitivamente los beneficios son tangibles e intangibles para las instituciones que son acreditadas para esto. Fundación Santa Fe de Bogotá lleva algunos años participando y recibiendo esta certificación con un esfuerzo enorme desde el cambio de la cultura organizacional. Esto no deja al lado todos estos procesos que deben llevar las instituciones a cabo para poder garantizar calidad. Y a esto me refiero a habilitación, procesos de acreditación nacional, nosotros como fundación que accedemos a la acreditación internacional de Joint Commission y un peldaño mucho más allá es tener un programa certificado por Joint Commission. Para poder lograr todo este camino, es un camino que requiere constancia, paciencia, trabajo en equipo, cultura organizacional y definitivamente hay que tener estandarización de los procesos. A partir de aquí empieza el trabajo o el rol de la enfermera. Y por eso hoy quise definirlo en 5 enfoques que me parecen que son los pilares para que la enfermera pueda generar ese liderazgo dentro de estos centros o estos grupos de cuidado. Uno es la gestión de calidad, lo otro es educación, procesos de investigación, coordinación de coequipos y gestión estratégica. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que lo podamos ir ahondando a profundidad. Una cosa que hay que tener en cuenta es que para poder gestionar cada uno de estos enfoques hay que tener un objetivo. Este objetivo que yo les estoy mostrando es un objetivo que tenemos como enfermeras en un centro de cuidado clínico, pero si ustedes lo ven, es un objetivo que podemos implementar desde cualquier programa o servicio ambulatorio que manejemos. Lo que nosotros buscamos es dar a los pacientes una atención estandarizada, teniendo en cuenta sus necesidades individuales y las de su entorno de cuidado, fortaleciendo todo este proceso de atención y acompañamiento que realiza enfermería de acuerdo a los requerimientos del programa que se maneje, fortaleciendo estratégicamente educación, acompañamiento y seguimiento del paciente en la familia. Pero para poder llevar a cabo este objetivo hay que tener una proyección. Y esta proyección debe ser centralizar la atención de los pacientes mediante la coordinación que debe liderar enfermería, integrando el trabajo interdisciplinario de áreas transversales al hospital y propias del programa que cada una maneje, brindando así una atención segura con altos estándares de calidad y resaltando, como siempre, el valor superior. Ahora, para entrar dentro de los enfoques que les mencionaba hace un rato, hablamos de gestión de calidad. Y a partir de aquí, esta gestión de calidad tiene que tener algunos peldaños, algunas piezas para poderla desempeñar. La primera es la estandarización de los procesos, la evaluación de la consistencia o lo que nosotros conocemos como adherencia,
la medición de los objetivos y el desarrollo de planes de mejoramiento. Todo esto se debe hacer de forma continua y liderada. En primera instancia, cuando se habla de estandarización de los procesos, es que nosotros debemos conocer el flujo de atención que tienen los pacientes en las instituciones y en el programa que nosotros manejamos. A partir de allí, debemos tener en cuenta cuál es la evidencia que hay mundialmente reconocida y obtener la mejor evidencia disponible para incorporarla dentro del proceso de cuidado de atención de los pacientes. Esto que nos va a permitir que nosotros podamos tener una evidencia fuerte del mejor cuidado que debemos brindarle a los pacientes. Este es un ejemplo que yo les traigo de uno de los centros que manejo. Este es el Centro de Reemplazos de Cadera, Rodilla y Hombro. Y aquí dentro del protocolo hay una parte específica en relación al manejo del antibiótico profiláctico. Si se dan cuenta, esto evalúa dosis, tipo de medicamento, intervalo de tiempo y el tiempo ideal de suspensión del mismo. Y tiene una referencia en la parte de abajo que menciona cuál es el grupo que desarrolla esta guía, que apoya o sustenta fuertemente la mejor evidencia para poder realizar este cuidado con los pacientes. A partir de allí, nosotros tenemos que, como enfermeras, liderar el acompañamiento de estos procesos a través de la medición de los datos. Joana hace un rato en su presentación mencionaba que esta recolección de datos a veces no es tan fácil llevarla, pero es necesaria. Los datos deben tener variables útiles y codificadas, porque esto lo que nos va a permitir es hacer una auditoría interna del proceso de cuidado. Es necesario llevarlo a cabo. A partir de esta auditoría interna se puede ver que el grupo está llevando el proceso a cabo o si hay fallas que requieren retroalimentación y ajustes cuando se presenten. Y para esto, enfermería debe resaltar la comunicación efectiva. Es absolutamente necesario para poderlo lograr. Voy a darles un ejemplo de este tipo de situaciones relacionadas a medición de datos. Este es un indicador que es del Centro de Cuidado Clínico de uno de los programas que manejo. Y aquí lo que ustedes ven es si el programa logra la administración en tiempo real del antibiótico profiláctico de acuerdo a la indicación que dimos sustentada por una guía de práctica clínica. ¿Esto qué permite ver? En el tiempo, el grupo ha logrado tener consistencia en los datos con algunos momentos en los que han tenido fallas en la administración oportuna. Cuando uno tiene esta medición de objetivos, hay que escalonarlo a qué desenlace vamos a evaluar. Entonces, aquí lo que ustedes van a ver ahora son esas estadísticas que ha recolectado el centro en relación a infección de sitio operatorio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros logramos garantizar, en este ejemplo que les estoy dando, una administración adecuada de antibiótico profiláctico, los desenlaces de infección van a estar reducidos considerablemente. Entonces, si ustedes ven en el tiempo, el impacto de poder hacer mediciones nos permite demostrar que, en efecto, la intervención que estamos llegando a tener a los pacientes de forma oportuna garantiza que los pacientes tengan los mejores desenlaces. Todo esto que les estoy mostrando es para que ustedes vean la importancia de generar indicadores, evaluar qué tipo de indicadores vamos a medir, si van a ser de procesos, porque necesitamos medir si una intervención se está llevando a cabo, si son indicadores de estructura o si son indicadores de desenlace, que son los que realmente muestran ese impacto favorable que hay para los pacientes. Es necesario que se haga retroalimentación de las oportunidades de mejora. No hay nada mejor que reconocer las fallas. Cuando uno reconoce qué fallas está teniendo durante la tarea del día a día, eso permite que el grupo genere diferentes intervenciones para poder implementar planes de mejoramiento. Para mí es importante que las enfermeras empecemos a ser líderes en la implementación de estos planes de mejoramiento y de hacer seguimiento de todas estas pequeñas tareas que surgen a raíz de ideas que da un grupo interdisciplinario en un programa específico. Esta es otra frase que yo les traigo que resume un poco lo que mencioné anteriormente. Y es que el liderazgo es absoluto sobre la acción estimulante, pero también se trata de protección contra errores de acción. Y es que un líder, un buen líder, es capaz de poder prevenir. Y es por esto que para poder uno prevenir, tiene que conocer realmente cómo está manejando su programa, cuáles son las fallas que tiene su programa, cuáles son las fortalezas y cuáles van a ser las oportunidades de mejora. Y mejor aún si podemos hacerlo como equipo. Enfermería hace un proceso importante reconociendo no solamente el trabajo propio de la profesión,
sino involucrándose con las diferentes áreas, no solamente el área médica, sino las áreas interdisciplinarias en nivel de salud que también apoyan el cuidado del paciente. A partir de allí, un pilar que les van a hablar un poco a profundidad más adelante, pero que para mí es un fuerte en enfermería, es el proceso de educación. El proceso de educación, la gestión de educación también debe tener diversos focos. ¿A quién vamos a generar la educación? Y enfermería está en esta conversación involucrado en muchos escenarios. Paciente y familia, cuidadores, los mismos colegas de enfermería, al personal médico que está en el cuidado del paciente involucrado, a estos equipos interdisciplinarios que día a día apoyan el cuidado de los pacientes desde rehabilitación física, respiratoria, farmacia y demás, al personal administrativo que apoya en la gestión a los pacientes en este tipo de procesos para acceder a los servicios de salud, y por qué no al cliente externo, a aquellos convenios o instituciones que también permiten direccionar a los pacientes para que puedan acceder a nuestros servicios de salud. A partir de esto, es importante que en los procesos de educación como enfermeras, la enfermera haga un acompañamiento en el flujo de la atención, porque lo que vamos a fortalecer es procesos de autocuidado, vamos a permitir identificar si hay fallas en procesos durante la atención del paciente. Y es importante que no solamente nos encarguemos de educar, sino también de evaluar esa educación que estamos dando a nuestros pacientes. Si realmente la forma en la que yo me estoy comunicando con el paciente es efectiva para él. Y para eso hay que conocer cuáles son las características de la población que estamos manejando. Es importante que como enfermeros abramos la posibilidad de estar disponibles para el paciente. Por eso, hoy en día, y gracias también a la pandemia, el seguimiento continuo y las experiencias de telecuidado han generado un fortalecimiento en este tipo de procesos. Y por otro lado, la pandemia permitió que pudiéramos generar mayor creatividad en generar herramientas físicas y digitales para poder fortalecer estos procesos de atención. Lo importante es que aunque estas herramientas se encuentren, nunca se pierda el enfoque de cuidado, que esto es fundamental para los procesos de cuidado en los pacientes. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, hoy en día tenemos múltiples herramientas para poder intervenir y generar educación en los pacientes. Entonces, tenemos herramientas direccionadas desde poder tener presentaciones individuales con los pacientes a través de un Zoom, folletos digitales o que podemos generarle al paciente impresos, oportunidades de educación a través de Facebook Live, Masterclass, o incluso a nivel institucional generar cursos que fortalezcan los conocimientos que tienen los demás colegas en el cuidado de una patología específica. O la educación que nosotros también podemos compartir con nuestros colegas médicos para las intervenciones específicas. Es necesario que las enfermeras que se encuentran en este tipo de programas o de servicios ambulatorios sean enfermeras que generan procesos de conocimiento muy especializado. Es por esto que la educación debe ser focalizada, también debe tener en cuenta la demanda de educación de acuerdo a las necesidades de cada servicio. Hay que tener un canal efectivo de comunicación con los diversos equipos de salud que intervienen en el cuidado de los pacientes, porque esto es lo que garantiza que el paciente entienda que no solamente hay una persona encargada del cuidado, sino un equipo que habla en el mismo idioma. Y por otro lado, que es un mensaje que me parece importante dejar, es que compartamos esos procesos que llevamos a cabo y que son exitosos con otros programas, no solamente en la institución, sino a nivel externo, como lo estamos haciendo el día de hoy. Todo esto está enfocado en que nosotros podamos optimizar los procesos de trabajo que llevamos con los pacientes. Hay otra cosa que es importante en el enfoque de educación y es evaluar las necesidades de educación de los pacientes. Y esto va un poco más allá a medir la satisfacción en cuanto a la atención o en cuanto al proceso total en la institución. Y es una pregunta que usualmente nosotros como centro de cuidado hacemos a los pacientes y es ¿qué encuentra actualmente el paciente al evaluar todo el proceso de atención en un centro de cuidado clínico? Y lo que nos produce gran satisfacción es ver que, por ejemplo, los pacientes logran identificar que no hay solo un interventor en el cuidado, sino hay todo un equipo interdisciplinario que está coordinado para que el proceso final dentro de la atención sea óptimo y beneficioso en su paciente y su familia. Otra cosa que quiero resaltar es por qué este tema relacionado a recolección de datos,
manejo de información es tan importante y uno es la investigación. Yo siempre he pensado que hay que deconstruir ese discurso en el que se ve a la profesión de enfermería desde un nivel vocacional y de devoción. Eso nos acompañó durante muchas generaciones y hay que agradecer que esta visión estaba porque permitió que la enfermera pudiera generar esos procesos de cuidado y desarrollo de diferentes modelos que hoy en día se están cambiando. Yo pienso que la profesión de enfermería debe empezar a trabajar en un discurso diferente, y es que debe ser un profesional basado en competencias y en evidencia científica, porque eso le va a dar una capacidad de crítica frente a lo que nos muestra hoy en día la literatura en cuanto a cuidado de nuestros pacientes. A partir de ahí, la investigación en los grupos de enfermería es importante y cuando lo logra hacer con equipos de cuidado, es importante porque va a permitir que podamos evaluar distintos desenlaces que van a generar impacto a los pacientes, como ustedes lo pueden ver acá. Es un ejemplo de procesos de investigación que se han llevado dentro del centro de cuidado clínico relacionados a el impacto de la hipotermia para poder generar intervenciones de cuidado. O, por ejemplo, la adherencia a la tromboprofilaxis en cirugía mayor o la tasa de infección, como la mostraba yo hace un rato, en mediciones de impacto para estos tipos de pacientes de reemplazo articular. Por otro lado, es importante también que tengan en cuenta que los procesos de investigación permiten darle reconocimiento a la profesión. Aquí yo les estoy mostrando, fue un trabajo impresionante de el análisis de datos a través de un modelo de validación de registro de información en este centro de cuidado clínico que permitió generar por primera vez que una enfermera generara una publicación en una revista médica, en un journal de ortopedia que es reconocido a nivel mundial. ¿Y por qué no? Que una enfermera pueda tener reconocimiento en una sociedad diferente a las sociedades de enfermería, sino que empecemos a reconocernos en distintas sociedades interdisciplinarias del impacto que tiene el liderazgo de enfermería en este tipo de procesos. La coordinación de equipos, para mí es el pilar también en estos procesos de garantizar que nosotros logremos el trabajo en conjunto. Una sola persona no puede gestionar el cuidado, pero sí es necesario que alguien lidere esa gestión con los diversos grupos que están a cargo. Entonces hay dos frases que me parecen súper interesantes. La primera es que cuando nos ayudamos a nosotros mismos encontramos momentos de felicidad. Cuando ayudamos a otros nos encontramos realizados para siempre. Es una frase un poco romántica, pero lo que habla esto es de la camaradería. Y es que nosotros es necesario que confiemos unos a otros en el equipo en el que estamos trabajando. Todos tenemos que estar de acuerdo con las intervenciones que se van a generar en el paciente. Y todos tenemos que hablar lo mismo, es como si fuéramos un ejército y entre nosotros mismos nos protegiéramos. Eso es lo que hace el trabajo en equipo. Por otro lado, un equipo no es un grupo de personas que trabajan juntas, un equipo es un grupo de personas que confían unas en otras. Y es importante que exista esa confianza dentro de estos programas de cuidado, porque eso va a permitir que entre todos podamos conocer los distintos enfoques que hay en el área para poder generar intervenciones de cuidado específicas. La gestión estratégica va un poco más allá a lo que enfermería está empezando a trabajar hoy en día. Y la primera cosa es que enfermería puede dar la visión de entender el entorno del mercado y las necesidades que está teniendo el paciente desde afuera para poder acceder a las instituciones de salud, acceder a los programas de cuidado, acceder a un servicio ambulatorio. La enfermera es experta en conocer cuál es el flujo del paciente durante su proceso de atención y puede generar acciones para optimizar esto en beneficio del paciente. Y ahí es cuando la enfermera tiene que generar procesos de creatividad e innovación. O sea, hay que proponer procesos creativos y arriesgarse a que pueden haber ideas buenas, pueden haber ideas malas, pero hay que desarrollarlas porque muy probablemente una idea que se pensó que era mala va a favorecer un proceso de cuidado a un paciente más adelante. Hay que compartir las experiencias con otros equipos de trabajo. Hay gente maravillosa en otros programas que hacen cosas increíbles, pero que a veces no lo compartimos con los demás y que pueden generar procesos de impacto en una institución. Y hay que atreverse al cambio. Yo conozco muchos colegas que durante mucho tiempo han hecho procesos de cuidado, se vuelven expertos en esto, pero les cuesta cuando hay un proceso de cambio hacerlo.
y esto a veces puede generar un freno en que realmente un programa, un centro o un servicio evolucione. Para concluir, puedo decirles que lo que quisiera que llevaran el día de hoy es que es importante que enfermería desde la óptica de liderazgo le dé continuidad a la gestión del proceso de cuidado. Enfermería debe ser un pilar de atención visible para el paciente y su familia, porque eso es lo que va a generarnos impacto en el cuidado de la atención. Hay que transformar el funcionamiento de un programa, hay que trascender a la cultura organizacional. Cuando uno logra generar estos cambios institucionales, es mucho más fácil llevar un programa a cabo. Hay que desarrollar el sentido crítico, porque el sentido crítico en la profesión de enfermería es lo que finalmente nos va a dar voz a nivel mundial. Y finalmente hay que ser un referente de innovación en las instituciones en las que estemos trabajando. Finalmente, quiero dejarles esta frase y es que el liderazgo es una forma de pensar, una forma de actuar y lo más importante es una forma de comunicar. Muchas gracias.